Hola a todos, desde Misiones os damos muchas gracias por formar parte de este proyecto. Como sabéis, hasta ahora con el servicio de bar colaborábamos con varios ministerios, como Compasión, Puertas Abiertas y con la India. Queremos seguir colaborando y trabajando en la tarea que Dios nos ha encomendado: predicar el Evangelio, practicar la compasión, ayudar a viudas y huérfanos. Por eso, más que nunca, pedimos vuestra colaboración. ¿Cómo puedes hacerlo? Con una aportación mensual desde 5 euros o lo que Dios ponga en tu corazón. Puedes hacerlo individual o juntarte con tu familia o amigos. ¿Cómo nos lo puedes hacer llegar? Con una transferencia al número que te dejamos o poniéndote en contacto en el teléfono 690-633056. Y recuerda, es más afortunado el que da que el que recibe. Dios te bendiga, muchas gracias. Al Rey, oh
aquí está Agustina. Hola. Quiero contarles una historia. Existía hace mucho, mucho tiempo, no se sabe cuántos, un rabino que se llamaba Baal Shem Tov. Era muy conocido en su comunidad porque dicen que tenía unas palabras que él decía para sí mismo, que le encantaban a Dios. Entonces él iba una vez al año a un lugar secreto que solamente él conocía y hacía un fuego de una forma que solamente él sabía cómo se hacía, y él decía esas palabras. Y dice la historia que a Dios le gustaban tanto esas palabras y la forma en la que estaba hecho ese fuego y el lugar elegido, que Dios le concedía las peticiones de su corazón. Él era muy conocido en su pueblo porque la gente sabía que si iba con él una vez al año y llevaba su petición, esas peticiones eran respondidas por Dios, porque a Dios le encantaba cuando Baal Shem Tov decía esas palabras, que las decía como para sí mismo, hacía el fuego de esa manera y en ese lugar. Lo que pasó es que un día Baal Shem Tov murió y la gente se dio cuenta de que ellos no conocían esas palabras. Pero aún así, iban todos juntos al lugar secreto, hacían el fuego de la forma en que lo hacía Baal Shem Tov y llevaban sus peticiones. Y Dios, dicen que le encantaba tanto que esa gente se junte en ese lugar y que hagan el fuego de esa forma que a él le agradaba tanto, y ese lugar en el bosque, que Dios les concedía las peticiones de su corazón. Eso ya pasó. Eso pasó hace mucho tiempo. La sabiduría se fue perdiendo y ya nadie conoce las palabras que decía Baal Shem Tov. Nadie sabe cómo hacían el fuego. Ni siquiera nadie conoce el lugar secreto. Pero dicen que tan solo por escuchar esta historia, a Dios le gusta tanto que la gente se reúna a escucharla, que aún así el Señor concede las peticiones del corazón. Y esto me recuerda a lo que vamos a hacer ahora, que es esta Santa Cena. Nosotros no sabemos exactamente las palabras que dijo Jesús, no sabemos cómo fue esa noche, cómo estaban dispuestos, no sabemos de dónde sacaron el pan, ni cómo estaba hecho el vino, pero sí sabemos que al Señor le encanta que recordemos su sangre con el vino, o con lo que tú quieras, no es indispensable el vino, y su cuerpo como el pan. De hecho, Él nos lo pidió, que le recordemos de esa manera, porque al Señor le encanta. Y cuando le recordamos de esa manera, su presencia está en ese lugar. Tenemos muchas ganas de verlos, y creo que también esto de la Santa Cena a distancia hace que nos unamos aún más. Recuerdo muy bonito el momento en la Santa Cena en la iglesia, en cuando nos ponemos de pie a coger el pan y podemos vernos y mirarnos a la cara y ver quién está y quién ha venido y quién falta también para pensar en él. Llegarán esos momentos, pero mientras tanto, qué bonito que podamos hacerlo aquí, y recordar también como en Lucas 22 nos dice que Jesús tomó la copa, la llenó y dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es vertida. Tomad, comed de mi cuerpo, también compartiendo el pan que por vosotros he dado, y haced esto en memoria de mí. Y recordar esto hasta el momento en que yo venga. Así que te invito a que llenes tu copa, a que tomes tu pan y des gracias al Señor por su sacrificio y también por nosotros y por la comunidad. Salud.
que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitaré en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Oh, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es un honor, un privilegio poder compartir un domingo más con vosotros. Espero que estéis todos bien. Me gustaría, pues, primeramente, porque algunos de vosotros me vais preguntando cuándo nos vamos a volver a reunir. Y la verdad es que para mí, personalmente, y pues, lo hablo también mucho con Dora, ¿no? Se empieza a hacer ya un poco largo el tema de, bueno, pues realmente de reunirnos físicamente, ¿no? Y la verdad es que se echa mucho de menos porque realmente tenemos la necesidad, y quizás más los cristianos, ¿no? De podernos abrazar, de podernos dar ese famoso ósculo santo, de poder estar cerca, ¿no? Unos de otros y compartir momentos. Pero bueno, la situación es la que es y creemos que debemos ser prudentes en medio de esta situación. Y bueno, ya veis cómo está el asunto, ¿no? El tema de los rebrotes. Y bueno, pues la verdad que la información futura no es tampoco muy optimista, ¿no? Con los rebrotes o las oleadas grandes que se prevén para septiembre, octubre, noviembre. Así que bueno, vamos a estar ahí atentos. Pero bueno, damos gracias a Dios porque Él también nos ha brindado, ha puesto a nuestra disposición toda la tecnología, el canal YouTube, el tema de los móviles, el podernos conectar, el Zoom, y bueno, pues el poder estar conectados en el espíritu. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue despierta. Es cierto que tenemos que vigilar el no acomodarnos, el no descuidar
relación con Dios, nuestro devocional con el Señor y bueno, pues usar estos medios para poder compartir los unos con los otros. Pero bueno, de momento estamos a la espera y viendo a ver cómo van aconteciendo pues toda esta situación, ¿no? Así que en esta tarde quiero compartir con vosotros una palabra que son de estas palabras que yo muchas veces os digo que me vienen de una forma así un poco insólita, ¿no? Quizás porque, pues bueno, siempre entiendo que Dios constantemente está hablando, ¿no? Y si uno está atento, pues Dios te puede estar diciendo algo, ¿no? Y bueno, todo esto viene de una experiencia que la verdad es curiosa, ¿no? Porque, bueno, yo sabéis que hago deporte y uno de los deportes que practico es el ciclismo. Me encanta además porque te da la oportunidad de ir por lugares que a veces ir con un coche es un poco rollo, ¿no? Si quieres ir a una montaña, por ejemplo, yo a un sitio donde voy mucho es a Prades, ¿no? Pues si tienes que ir en coche de aquí, de Pallaresos, que es donde yo vivo, hasta Prades, es un poco rollo, ¿no? Pues todo curvas y tal. Pero si vas con la bici, lo disfrutas un mogollón, ¿no? Además, este verano es un verano especial porque aunque ahora está haciendo calor estos días, es cierto que abril, mayo y junio, si recordáis, llovió muchísimo y el bosque está espectacular. O sea, que cuando salgo con la bici, ya me ha pasado más de una vez ir con la bicicleta, estar en algún sitio, silencio, porque generalmente por esas carreteras apenas hay circulación y cuando, pues eso, te encuentras ahí en zonas que son espectaculares, ¿no? Y el silencio, la inmensidad del lugar, ¿no? La naturaleza, pues algo que te absorbe. Y bueno, en mi caso, pues me lleva muchas veces a quebrantarme, a darle gracias a Dios por su creación, ¿no? Porque la creación de por sí sola habla del diseñador divino, ¿no? De nuestro Dios, ¿no? Que es que ha cuidado hasta el más mínimo detalle en la creación, ¿no? Y bueno, lo que me ha ocurrido en estos días, ahora en agosto, es que ha coincidido durante varios días que he visto a gente, diversa gente, no siempre ha sido la misma persona, pues a pie de carretera, al lado de zarzales, ¿no? Y ya podéis imaginar lo que estaban haciendo al lado de los zarzales, pues coger moras, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis cómo funciona un poco el tema de los sentidos, ¿no? La vista, el oído, el gusto, el tacto. Cuando cuando recibimos una información a través de los sentidos, esa información es dirigida directamente a nuestro cerebro. Y el cerebro lo que hace una vez recibida la información es mandarle al cerebelo, que está aquí detrás, que es la que elabora una respuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo me corto, estoy cortando jamón, y me corto la mano, esa información del corte es enviada a mi cerebro y posteriormente, pero eso es nada, eso es en menos de un segundo. Y a partir de ahí mi cerebro elabora una información que es rápidamente ir a la zona de dolor, taparme la herida y rápidamente pues buscar algo compresivo, una tirita, lo que sea, pues para echarme evidentemente betadine o algún desinfectante y ponerme la tirita y poder curar la herida, ¿no? Esto funciona así. Bueno, pues cuando la vista durante estos días veía eso, esa información me conectó con mi recuerdo, con recuerdos, ¿no? Primeramente, yo no sé si vosotros habéis probado alguna vez la confitura de mora, pero es una confitura espectacular. Y además, cuando la haces tú, yo tengo el privilegio de tener en casa una Thermomix desde hace años, que es un robot de estos de cocina, y la verdad es que, no sé, las cosas cuando las haces tú, y además si el producto que usas lo has recolectado tú, es como que todo sabe mejor, ¿no? Y bueno, me vino casi hasta el sabor, ¿no? Al ver a la gente cogiendo moras, ¿no? Pero también me empezaba a conectar con recuerdos, ¿no? Con recuerdos pasados, ¿no? Por ejemplo, muchos días donde mis hijos mucho más pequeños y con mi mujer y también con algunos amigos, pues salíamos, ¿no? A coger mora para después hacer confitura, ¿no? Y bueno, tengo un recuerdo pues, maravilloso, ¿no? Porque nos lo pasábamos súper bien, ¿no? Pero tenía su rollo, coger las moras, porque todos sabéis que las moras están pues, en los zarzales, ¿no? Es una especie de arbusto que
sabéis perfectamente que tiene pinchos, ¿no? O sea, así que en el momento que vas a coger las moras, a veces que están en zonas, las moras gordas, las guapas, a veces están en zonas que están ahí un poco inaccesibles, ¿no? Y tú ahí te estiras para cogerla y ¡pum! Ya te has pinchado. O sea, y tiene su riesgo, tiene, bueno, su historia coger las moras, ¿no? Pero bueno, lo primero que te encuentras es que el fruto está envuelto de pinchos. Pero después además que el arbusto de la zarza alberga multitud de alimañas, bichos, insectos. Mira, yo me he encontrado, bueno, particularmente varias veces panales, ¿no? De avispas. Y bueno, yo le tengo más miedo a las avispas que al diablo, os lo digo en serio, ¿no? Porque yo tuve un trauma de jovencito, bastante serio, y a partir de ahí yo veo una avispa, me pasa muchas veces que estamos comiendo con amigos y de repente la gente ve que me pongo a correr, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa? Pues eso, que me está atacando una avispa, ¿no? Pero, se ríen. La verdad es que a veces soy motivo de risa para los demás, ¿no? Por este motivo. Pero bueno, he encontrado avispas, me he encontrado todo tipo de insectos, mosquitos, me he encontrado hasta un par de veces culebras. O sea, estar ahí de repente, ves que culebras grandes, cuidado, no. Y bueno, salir corriendo de allí. O sea, que parece que tengas que hacer un cursillo de supervivencia para ir a coger moras, ¿no? Pero bueno, esta es la historia, ¿no? Y la verdad es que con esta experiencia que tuve de ver a gente y ese conectar con los recuerdos, pues empecé un poco ahí a darle vueltas al tema de la zarza, ¿no? Y entonces busqué qué es la zarza, particularidades, ¿no? Y bueno, como veréis, si vais por el campo, por el bosque o al lado de una carretera, que las zarzas crecen de manera silvestre, ¿no? Y que de alguna manera es como un arbusto un poco invasor, ¿no? Tiene una curiosidad, que tiene como unas ramas, iba a decir espías, pero no son espías, es como exploradoras, ¿no? Entonces, lo que hace la zarza, antes de extenderse para un lugar, esto es parecido a la historia del pueblo de Israel, cuando manda a los 12 espías, ¿no? Para tantear la tierra prometida, ¿no? Y pues la zarza hace de alguna manera lo mismo, ¿no? Envía alguna rama y si el lugar que está palpando es bueno para poderse asentar, entonces crece en esa dirección, ¿no? Y además el crecimiento es espectacular porque crece a una velocidad de 5 centímetros por segundo, ¿no? Perdón, por segundo, por día. Uy, si crece esa velocidad. O sea, cada día crece 5 centímetros. Hay gente que ha hecho un experimento muy curioso y que es muy aconsejable. Yo no lo he buscado, pero seguro que hay vídeos en YouTube, que seguro que lo encontráis, ¿no? Porque claro, 5 centímetros al día, pues una cosa así, ¿eh? O sea, en cuestión pues de una semana, pues ha crecido pueden llegar a crecer hasta 35, 40 centímetros. Pensar que 5 centímetros es una media, ¿no? O sea, que puede haber zarzas que depende de que si tiene mucha agua, está en un lugar pues que las condiciones son buenas, igual puede crecer hasta medio metro a la semana, ¿no? Pues, una cosa así, ¿no? O sea que es bastante. Y el experimento es que tú cada día haces 4 o 5 fotos en diversas franjas horarias, ¿no? Y eso durante una semana. Entonces juntas las fotos en programas estos de edición y lo haces en modo vídeo, ¿no? Que esto pues, se hace, ¿no? Y es espectacular cómo crece la zarza, ¿no? O sea, se ve que es una imagen muy, muy hermosa, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad más. Y por último, algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a leer sobre las zarzas es que pertenece a una familia que se llama rosáceas, que hay más de 2.000, creo que 2.200 y pico especies. Y cuando digo rosáceas ya os estoy dando una pista a qué familia pertenecen, curiosamente, que es al de las rosas, ¿no? De hecho, la zarza, todos sabéis que antes, cualquier árbol, antes de que venga el fruto, viene la flor. Y entonces la zarza hace igual. Entonces la zarza saca como una pequeña flor, que es una pequeñita rosa, que más tarde de ahí saldrá la mora o la frambuesa. Esto va así, ¿no? Y bueno, pues esa es la curiosidad, que es de la familia de las rosas, ¿no? Y claro, esto me llevó a pensar a que cuando vemos una rosa, generalmente la relacionamos con el tema del amor, ¿no? A ver,
¿qué marido, qué novio en algún momento de su vida no le ha regalado unas rosas o una rosa a su mujer, ¿no? Aunque sea para San Jordi, ¿no? Siempre le hemos regalado. Y si no lo has hecho, hazlo, por favor, porque es un detalle bonito, ¿no? Siempre dice que se regalan 12 rosas rojas, ¿no? A veces se regalan 11 y le regalas las 11 y el piropo, ¿no? Dice, aquí tienes 11 rosas rojas porque la 12 eres tú, ¿no? Y bueno, esto son cosas del zalamerío, ¿no? Así que, bueno, pues ahora que tenéis un poco de información sobre botánica, pues eso, pensaba en las rosas, ¿no? La rosa como un símbolo del amor, ¿no? Pero como que también el amor no está exento de espinas, ¿no? Y, a ver, cualquiera que tenga una relación de amor, con su mujer, su novia, sabrá que no todos son, como se dice aquí en Cataluña, ¿no? Flors y violas, ¿no? Todo bonito, ¿no? Que a veces, pues sí, el amor es muy bonito, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Así que en esta tarde lo que quiero compartir con vosotros va un poco en esta dirección y tiene que ver el vehículo con el que nos vamos a mover en esta tarde va a ser la zarza, porque bueno, pues esto me llevó a pensar en la zarza, ¿no? Y en las veces que va apareciendo en la palabra, ¿no? Y la verdad es que me di cuenta que hay multitud de enseñanzas que nos pueden ayudar, ¿no? en nuestro diario vivir como cristianos, ¿no? Así que en esta tarde quiero compartir de una manera breve alguna enseñanza que tiene que ver con la aparición de la zarza, de los espinos en la vida del cristiano, ¿no? Así que bueno, nos vamos a subir en este vehículo, en el vehículo de la zarza, y por cuidado no te pinches, y vamos a hacer la primera parada en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Y quiero... el capítulo 3 explica, por si no lo sabéis, la caída del hombre, ¿no? Y cuando Dios sale en busca del hombre y le pide explicaciones, ¿no? Y el hombre, pues, ya sabéis, él se excusa y empieza a echar pues, la culpa a su propia mujer, bueno, siempre a ajenos, ¿no? Esto sigue ocurriendo hoy en día, ¿eh? Cuando hacemos algo mal y se nos pide explicaciones, siempre buscamos a algún culpable a quien echarle el muerto, ¿no? No, ha sido por culpa de aquel o esta situación. Siempre tratamos de librarnos nosotros de nuestra responsabilidad de lo que hemos hecho, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre con Adán, ¿no? Sí, la mujer que tú me diste, ¿no? Él, ya sabéis, ¿no? Le estaba echando la culpa a su mujer, pero también de alguna manera se la estaba echando a Dios, ¿no? Sí, bueno, esto es culpa de la mujer, pero que tú me diste, ¿no? Que yo no te la pedí, ¿no? De alguna manera. Así que dentro de esta historia, Dios les habla de las consecuencias de lo que acaban de hacer, ¿no? Y en ese contexto están estas palabras, ¿no? Capítulo 3, versículo a partir del 17. Y dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y veis que eso es lo que está haciendo Dios, o lo que está diciendo Dios a Adán, es lo que va a ocurrir, la consecuencia de la caída, de la desobediencia, ¿no? Y bueno, es un pasaje que no tiene desperdicio, ¿no? Y a mí me trae, pues, varias cosas a la mente, ¿no? La primera es el tema de la desobediencia, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Que los espinos aparecen en toda esta historia como algo que no estaba y va a estar, ¿no? Porque quizás los espinos no estaban en el plan original de Dios. Es algo que viene después a causa de la desobediencia, ¿no? Ahí lo dejo.
porque dice así, ¿no? Que la tierra que trabaja el hombre quizás no le va a producir aquello que querías, ¿no? Sí, pero entre lo que siembra el hombre también habrá espinos y cardos, ¿no? Que también de alguna manera simbólica nos está hablando de la dificultad bueno, las cosas que invertimos el tiempo que no van a estar exentas de dificultad. Y quizás ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios tiene que ver con otra cosa. Pero por causa de la desobediencia del hombre ocurre esto, ¿no? Y aquí aparecen los espinos como parte de la maldición por la desobediencia del hombre, ¿no? Pero quiero llamar vuestra atención sobre un detalle de este pasaje que quizás nunca lo habéis visto, ¿no? Y que yo, con todo esto, también me he dado cuenta ahora, ¿no? Nosotros hemos pensado que la desobediencia es hacer todo lo contrario a algo que se nos ha mandado. Si por ejemplo Dios me dice, no vayas hacia la izquierda, pues si yo voy hacia la derecha estoy desobedeciendo a Dios, ¿no? Ese es el concepto un poco global que tenemos de desobediencia. Pero yo me he dado cuenta que en este pasaje la obediencia tiene que ver con o sea, la obediencia puede ser desobediencia. Y ahora os explicaré por qué. Fíjate que cuando he leído el pasaje, en ningún momento Dios le está diciendo, porque me desobedeciste a mí. No es así. Es curioso, ¿no? Porque Adán, que es a quien Dios le pide responsabilidades, es cierto, peca indirectamente por hacer caso a su mujer. Y fíjate, Dios le está diciendo, no le está diciendo, me desobedeciste a mí, lo que yo te dije, tú no lo hiciste o hiciste lo contrario. Fíjate, y quiero que aquí pongas atención, ¿no? Y al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a tu mujer? Y pensaba, o sea, me venía a la mente que obedecer muchas veces está relacionado con la desobediencia. ¿Por qué? Y aquí es la mujer, pero puede ser cualquier otra voz. Puede ser, sabemos, y tenemos su palabra, la palabra de Dios, sabemos perfectamente lo que Dios quiere de nosotros. Conocemos perfectamente, y si no lo conoces, tienes su palabra al alcance para poder conocer lo que Dios quiere de ti, cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida, cuáles son los caminos correctos que Dios quiere que transitemos y cuáles son los que Él no quiere que transitemos. Y a veces la desobediencia a Dios es obedecer a otras voces. Lo pilláis, ¿verdad? O sea, Dios nos ha dicho algo, sabemos lo que dice su palabra, pero hay otras voces que quizás las oímos más fuerte. O quizás simplemente queremos silenciar la voz de Dios y nos vamos detrás de otras voces. Otras voces que quizás nos interesan más o conectan más con nuestra carne. ¿Entendéis, verdad? Y entonces, pues, al obedecer otras voces directamente, estamos obedeciendo con Dios. Así que me gustaría dejar este concepto claro de lo que es desobedecer. O sea, que desobedecer puede ser obedecer, pero ¿a quién? A otras voces, ¿verdad? Acordaos que, y esto lo relata en Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, también tengo aquí anotado, en Hechos también de los Apóstoles 5, 29, por si alguien quiere apuntarlo, nos recuerda esto, ¿no? Esa dicotomía que plantean Pedro y Juan, ¿no? Cuando tienen conflicto con las autoridades, ¿no? Llega un momento que dicen, bueno, ¿qué voz tenemos que escuchar? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres, ¿no? Evidentemente, pues a Dios. Pero claro, ellos tenían la voz de Dios en su corazón, en la palabra, pero por otro lado había otras voces que les decían otra cosa, y esa cosa era terminar desobedeciendo la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener cuidado y ser vigilantes con esto. Fijaros que también este pasaje me recuerda algo que es súper importante, ¿no? Y espero cuando tú veas una zarza también te conecte con todas estas cosas que te estoy diciendo, ¿no? Porque
en este pasaje de cardos y espinos, fíjate que dice en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, de la tierra. Dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Mirad, esta es la primera sentencia de muerte que está en la palabra. O sea, esta no era la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios no era que nosotros muriésemos. Pero he aquí la sentencia de muerte por la desobediencia humana. Es así, fíjate. Del polvo fuimos tomados, y Dios nos creó del polvo, lo sabemos porque lo dice la Escritura, pero la voluntad de Dios no es que muriésemos. Pero ahora sí, la causa de la desobediencia, la causa del pecado, trae consigo la muerte. Y esto lo tenemos que recordar. Y cuando veas una zarza, puedes pensar en todo esto, ¿no? Y pensar realmente en el plan original de Dios no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo en este pasaje, ¿no? Estas son las consecuencias de aquello que hacemos por desobedecer a Dios, pues todo tiene su consecuencia. Es así. Así que, bueno, consideremos esto, ¿no? Y por último, respecto a este pasaje, un poco conectándolo con lo que os decía antes, ¿no? No hay fruto sin espinas, pero quizás Dios, el plan original de Dios, era que nosotros disfrutásemos de un fruto sin espinas. Y ahora pues nos toca eso, ¿no? Y hablo también de manera simbólica, ¿no? De que a veces disfrutar de algunas cosas que Dios las había puesto a nuestro alcance para que las disfrutásemos con ella, pues ahora sí, quizás las podemos disfrutar, pero con sufrimiento, ¿no? Con dolor. Así que ahí dejo este tema del Génesis, ¿no? Y quiero seguir avanzando sobre las Escrituras, y quiero ir a un punto que está un poquito más adelante, que es sobre el caso Abraham, ¿no? Bueno, todos conocéis la historia de Abraham, ¿no? Un hombre que fue llamado en medio de una civilización totalmente pagana, y él escuchó la voz de Dios y le prometió una tierra. Sabéis que Abraham no podía tener hijos con su mujer, y bueno, pues Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, e ir hacia la tierra prometida, y Abraham obedeció. Y ahora vamos a ver un caso contrario a lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Donde hay un hombre que realmente obedece a Dios, ¿no? Y la recompensa de la obediencia a Dios siempre reporta bendición. El no obedecer a Dios pues trae sus consecuencias negativas. El obedecer a Dios trae sus consecuencias positivas, siempre. Y Abraham pues salió con los suyos y salió en búsqueda de esa tierra prometida, y en medio de todo ese periplo Dios le prometió que iba a tener un hijo, ya estando en una edad avanzada, ¿no? Yo creo que conocéis todos la historia, ¿no? Y así fue, ¿no? Después de algunas equivocaciones y algunos errores que cometió Abraham, en medio de la situación, ahí viene Isaac, ¿no? El hijo de la promesa, ¿no? Y bueno, pues imaginaos qué bendición, ¿no? Para Abraham y para su mujer. Pero ya cuando era mayorcito, Isaac, Dios sorprende tristemente a Abraham, ¿no? Porque, y es una paradoja que se da, ¿no? Porque si Dios me promete que me va a dar algo y genera expectativa, ilusión sobre mí, y hace que mi fe se dirija a eso que Dios me ha prometido, qué paradoja que después Dios me pida que sacrifique aquello que Él me ha dado, ¿no? Pues esto es lo que pasa con la historia de Abraham y Isaac, ¿no? Que Dios le pide que sacrifique a su hijo, ¿no? Y que lo sacrifique como a un animal. O sea, yo, este pasaje, y aquellos que tenemos hijos alguna vez, cuando hemos predicado sobre este pasaje, se ponen los pelos de punta, ¿no? Porque tiene que ser algo brutal, ¿no? Y todos sabéis que Abraham, pues, cogió a su hijo, se fue al monte Moriah, y bueno, cogieron leña no para calentarse durante la noche, leña para, una vez acuchillado su hijo, quemarlo y ofrecerlo como sacrificio a Dios, ¿no? Que Dios era lo que le estaba pidiendo. Y la verdad es que Abraham obedece a todo eso, está dispuesto a todo eso
no sin sufrimiento, por supuesto. Y bueno, todos conocen la historia, ¿no? Cuando ya tiene atado a su hijo, lo tiene ahí en el altar y levanta su cuchillo para apuñalar a su hijo y posteriormente meterle fuego, eh, una zarza cercana. Curioso, ¿no? Puede haber sido cualquier otro arbusto, cualquier otra planta, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? Y en medio de esa zarza, ahí enmarañado, un carnero, ¿no? Todos sabemos lo que significa esto, o deberíamos saberlo, ¿no? Porque ese carnero, al fin y al cabo, es un tipo, ¿no? de Jesucristo. Pero este pasaje, esta zarza que emerge en este episodio, pues, y donde hay atrapado hay un carnero que precisamente el que va a sustituir, va a ocupar el lugar del Hijo. Esto cuenta nuestra historia, la historia de la redención, la historia de la humanidad, ¿no? Eh, que nosotros deberíamos ocupar ese lugar, pero Dios provee de un cordero puro, de un cordero limpio que va a ocupar nuestro lugar, ¿no? Y bueno, y hay un par de cosas que me gustaría sobre este pasaje dejaros, ¿no? Una es esto que os he dicho antes, la disposición incondicional de Abraham aún en medio de la contradicción. O sea, Dios te va a contradecir muchas veces. Dios te va a poner en situaciones que son contradictorias para ti, eh, inexplicables para ti. Pero debemos mantenernos obedientes a aquello que Dios nos dice y tener la convicción de que Dios nos ha hablado y guardar su palabra y obedecerla. Porque esto al final va a reportar bendición. Y yo creo que Abraham, y muchos lo creen, ¿no? Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él sabía, estaba convencido que ese Dios que le estaba pidiendo a su hijo era también capaz de recomponerlo y resucitarlo. Porque Dios le había prometido un hijo, pero también le había dicho que en ese hijo serían benditas todas las naciones. O sea que él creyó en toda la palabra. A veces nos pasa esto, ¿no? Que creemos una parte de la palabra de Dios, quizás la que más nos interesa, pero Abraham tuvo una visión abierta y dijo, bueno, tú me prometiste un hijo, me dijiste que en este hijo serían benditas todas las familias y que sería bendita toda la tierra y ahora me lo pides, pero bueno, si tú me prometiste esto primero, lo vas a cumplir. Yo te ofrezco a mi hijo, pero yo sé que tú tienes el poder para levantarlo. Y es importante porque, ¿veis? En medio y cuando él está dispuesto a hacerlo, Dios a veces también hace esto, ¿no? Que nos ahorra el trauma, el camino. Él solamente a veces busca si realmente estamos dispuestos de corazón, ¿no? Y esta historia es bonita por esto, ¿no? Porque Dios emerge en medio de una zarza proveyendo. De hecho, en este pasaje, Abraham llama a Dios Yahvé Jireh, ¿no? Que significa el Señor provee, ¿no? Y yo siempre digo algo, ¿no? Tenemos un Dios que provee, que esta es la segunda cosa que te quiero decir. Quizás la situación es in extremis, quizás estás en un momento ahora súper complicado, ¿no? Pero te quiero decir una cosa, hay una zarza cerca. Tu provisión, aunque quizás no la veas, presta oído, porque quizás empiezas a oír algo entre la zarza. Y quizás es que está viniendo tu provisión, la respuesta a aquello por lo cual estás angustiado. Así que no desesperes. Confía y obedece lo que Dios te ha dicho. No te desesperes. Dios nunca llega tarde. Tercera zarza por la que quiero viajar, ¿no? Y está en el libro de Éxodo, ¿no? Y el personaje es Moisés, ¿no? Y todos conocéis la historia de Moisés, ¿no? Su pasado en Egipto, llegar a ser el segundo de Faraón, toda la historia que tuvo que marchar y llevando en el desierto un montón de años, que prácticamente ya había perdido hasta el... Algunos teólogos dicen esto, ¿no? Que pasó tanto tiempo en el desierto que perdió prácticamente hasta el lenguaje, ¿no? Tartamudeaba, ¿no? Y dice, y explica en el pasaje, ¿no? Y me gustaría leer en Éxodo capítulo 3:2.
esta historia, ¿no? Bueno, esta historia. Al menos el versículo en el que quiero pues sacar estas conclusiones, ¿no? Las páginas. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, esto es un milagro excepcional, ¿no? Y sobre estos dos versículos quiero dejaros varias conclusiones, varias enseñanzas, ¿no? Fijaros, él estaba pues con el ganado de su suegro, ¿no? De Yetro. Y quizás él podía haber ido a cualquier otro sitio, ¿no? Pero él se dirigió de alguna manera en busca de Dios, ¿no? En busca del monte de Dios. Y la primera enseñanza que quiero dejar con vosotros, que él para llegar al monte de Dios tuvo que atravesar un desierto. Y a veces nuestra búsqueda de Dios no está exenta de desiertos. A veces en nuestra búsqueda, en nuestro camino hacia la búsqueda de Dios, no vamos a encontrar desiertos. Pero el desierto no es algo malo. El desierto nos ayuda a madurar, el desierto nos hace fuertes, el desierto nos hace proyectar nuestra fe hacia el monte y esto es lo que quiero decir, ¿no? Porque muchas veces asociamos el desierto con algo malo, ¿no? Y el desierto simplemente es una estancia, un periodo de tiempo que a veces atravesamos, pero que puede aportar muchas cosas buenas a nuestra vida, ¿no? Y en esa búsqueda de Dios, Moisés atraviesa un desierto. Segunda cosa que os quiero decir, ¿no? Si seguimos leyendo en el versículo 10, fíjate lo que dice, ¿no? Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mirad, la segunda cosa que quiero hablar sobre este pasaje, donde también sale una zarza en un milagro espectacular, ¿no? Donde algo está ardiendo y no se consume. Mira, este versículo nos habla de elección y propósito. Y yo quiero decirte en esta tarde que Dios te ha elegido y tiene un propósito para ti. Y esto me gustaría que lo atesores en tu corazón, que no lo olvides jamás. Dios te ha elegido, pero no te ha elegido para nada, te ha elegido con propósito. Y esto es lo que está haciendo con Moisés, pero también lo hace contigo. Sabes perfectamente que Dios te ha llamado. Ten fe, obedece a Dios y vas a descubrir una vida apasionante, porque Dios te ha elegido pero con un propósito. Y es importante. Si conoces el propósito, estupendo, ponte a trabajar, si no lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo, pues bueno, es el mayor gozo que podemos tener, poder servir a Dios en el lugar donde Él nos ha llamado y con las herramientas que Él nos ha llamado, ¿no? Y la tercera cosa que te quiero decir sobre esta zarza, sobre este episodio de Moisés, es en el capítulo 4, versículo 1, ¿no? Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Dice que la echa en tierra, se convierte en una serpiente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabéis de qué me habla esto? Me habla también de capacitación. Porque es muy bueno saber que hemos sido elegidos con un propósito. Pero a veces nos miramos a nosotros y decimos, pero ¿cómo Dios va a hacer algo conmigo? Si soy un desastre. Mira, no sé si éramos peores o mejores que Moisés. Creo que es un mal parámetro decir que somos mejores o peores, ¿no? Posiblemente diferentes, pero tan humanos como Moisés. Y a veces, pues, miramos nuestra humanidad, nuestros defectos, nuestra carne y decimos, pero ¿cómo Dios me ha elegido a mí? ¿Cómo Dios tiene un propósito conmigo? Pues mira, es así. Pero es que además Dios te capacita. Y este pasaje, fíjate, el don lo tenía Moisés. Esa vara es un símbolo de los dones espirituales que Dios te ha dado. Pero a veces tenemos los dones inactivos. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo.
aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, y si le está diciendo eso es porque quizás estaba desactivado. Entonces es el momento de que te pongas delante de Dios y que Él te active, que te acerques a esa zarza que no se consume, donde Dios habita y que Él pueda desafiarte con un llamado, con propósito y con una activación de dones para que le puedas servir. Así que quiero dejar esto en tu corazón, ¿no? Hay un pasaje, esta sería una cuarta zarza, ya estoy terminando, que está en Ezequiel. Es un versículo y es un comentario nada más, pero me gusta mucho porque también conecta mucho con nuestra forma de ser, con nuestra humanidad, con nuestra carne, ¿no? Fíjate lo que le dice Dios a Ezequiel en el capítulo 2, versículo 6. Dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, que están ahí entre las zarzas, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mirad, lo voy a decir en una frase, ¿vale? Que es la que he apuntado referente a este pasaje, ¿no? Que las circunstancias, sea una situación, sea lo que diga la gente o lo que no diga la gente de ti, que nada, que ninguna circunstancia paralice el propósito de Dios en ti. Y ahí lo quiero dejar. Y por último, quiero ir a la zarza de las zarzas, a los espinos de los espinos, ¿no? Y quiero que viajéis a bordo de esta zarza hasta el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Y en el versículo 2 nos encontramos con esto, ¿no? Bueno, el 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Bueno. Mirad, sobre esta corona de espinas podríamos hablar tantas cosas, y el solo pensarlo ahora, aquí compartiendo con vosotros así un poco a la distancia, se me pone la piel de gallina, ¿no? El recordar esta situación, ¿no? Es imposible leer este pasaje y no recordar, ¿no? Todo lo que ocurrió, ¿no? Y este es un fragmento del martirio, ¿no? que vivió nuestro Señor, ¿no? Y os digo que podríamos estar aquí, podría estar otros casi 40 minutos hablando de todo esto, ¿no? Pero quiero deciros dos cosas que me inspiran esa corona, ¿no? Mirad, esa corona, fijaros que la primera vez que aparecen los espinos es en forma de maldición, ¿verdad? ¿Os acordáis ahí en Génesis que lo hemos leído? Y Dios de alguna manera nos coronó con esa maldición, ¿no? A la humanidad. Pero fíjate, es como que la maldición que hay por nuestra desobediencia, Jesús la toma, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Entre todas las connotaciones que tiene esa corona de espinas, toma esa connotación de que Él toma la maldición que te pertenecía sufrir a ti y a mí, y la toma Él y la acepta Él. Él podía haber parado toda esa situación, pero Él acepta tomar la maldición de la humanidad, ser maldito Él para que seamos benditos nosotros. Y me gustaría que cada vez que pases cerca de una zarza te acuerdes de esto, ¿no? Que hubo
que nuestro Dios pagó un alto precio, que en el amor que Dios tiene por nosotros también hay espinas, y que esas espinas posaron sobre su cabeza, abrieron su cabeza, hirieron su cabeza. Él tomó esa maldición para devolvernos a través de la cruz y de su sacrificio bendición a nuestras vidas. Y por último, la segunda cosa que quería dejaros, ya os digo que sobre este pasaje podría decir muchas cosas, ¿no? Pero creo que el que sean poquitas o dos concretas y las podéis recordar, creo que es mucho más positivo, ¿no? Y la segunda es, este pasaje también me habla de esperanza, porque cuando yo veo esa corona de espinas, me lleva a pensar lo mismo, ¿no? Porque si tú sigues leyendo las cartas, el Nuevo Testamento, vas a ver cómo que empiezan a surgir las coronas para su pueblo, ¿no? Y hay promesas de coronas para cada uno de nosotros, múltiples coronas que Dios tiene preparada para sus santos, para nosotros. Y esto me habla de su gran amor y de una gran esperanza. ¿Por qué de una gran esperanza? Porque cuando yo veo esas espinas en la cabeza de Jesús, esa corona de espinas, me hace recordar que Él murió como un siervo. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. No vivir a veces como reyes. Debemos vivir como siervos. Él vivió como un siervo y murió como un siervo, sufriendo por los demás, entregándose por los demás, entregándose por cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es mi esperanza? Que hay un pasaje en Apocalipsis 6 que sin duda me gustaría ya concluir con y concluir a modo de esperanza, como os decía, ¿no? Que dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, pero esta vez no de espinas. ¿Sabéis? Una corona de rey. ¿Sabéis por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando venga, porque Él volverá, no vendrá para morir otra vez en la cruz, vendrá para reinar. ¿Y sabes cuál es la gran noticia, la gran esperanza? Que nosotros, tú y yo, que no lo merecíamos, reinaremos con Él. Y seremos llamados reyes y sacerdotes del Dios altísimo, del Dios grandísimo, del Dios omnipotente. Y esto, a mí al menos, y espero que a ti también, espero que te llene de esperanza, de ilusión por su retorno, por su venida. Que esto acelere, active tu fe. Y nada, esto es lo que quería compartiros con vosotros. Oro para que Dios te bendiga. Señor, bendice a cada una de las personas que han escuchado esta predicación. Te pido que tú sigas guardando en medio de toda esta crisis mundial a cada uno de los hermanos, de las personas, de las familias, especialmente a los hermanos de la Iglesia Bíblica de Tarragona. Gracias por poder compartir este tiempo. Te bendecimos, Señor, te honramos y te damos toda la gloria y todo el honor a ti, Señor, que eres el único que la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Un besote para todos. Que Dios os bendiga.